¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de evolución. ¿Cómo se explica la gran variabilidad de seres vivos que encontramos en la naturaleza? ¿Cómo se explica la gran diversidad de especies que encontramos en la actualidad? La respuesta a este interrogante lo planteó la teoría fijista. Aristóteles, el creador de esta teoría, menciona que los seres vivos fueron originados por una fuerza sobrenatural que permaneció sin cambios o de forma inmutable a través del tiempo. Estas especies que se habían originado en un inicio no sufrían cambios, Posteriormente, esta teoría fijista, va a ser retomada por una nueva corriente denominada cristianismo, Anteponiéndose a esta teoría se encuentra la teoría transformista, fundada por Maupertuis. Una serie de corrientes ideológicas, entre ellas, por ejemplo, la Ilustración, generó que justamente que se pueda explicar la diversidad de especies o la variabilidad de seres vivos mediante otro fundamento que tiene mayor consistencia, Va a existir una serie de herramientas que van a permitir demostrar, de una forma científica, que la teoría fijista no tiene razón o no es tan correcta, Transformista significa cambio. Los seres vivos desarrollan cambios a lo largo de su vida. Los seres vivos desarrollan cambios a lo largo del tiempo, La teoría transformista, iniciada por Maupertuis, consiste en lo siguiente, Él menciona que los seres vivos desarrollan una serie de cambios, y esos cambios son influenciados por microorganismos. Los microorganismos permiten que esos cambios se desarrollen, Microorganismos como las bacterias. Entonces, las enfermedades van a incidir o van a influenciar en el desarrollo de ese cambio. Los cambios que van a desarrollar los seres vivos van a generar posteriormente nuevas especies. Justamente en eso se basa la teoría del transformismo iniciada por Maupertuis. Pero, ¿qué herramientas o qué ciencias apoyan a esta teoría o permiten explicar que todo esto es correcto? ¿Qué evidencias hay para poder reafirmar que lo que estaba fundamentando la teoría transformista es correcto? Existen dos ciencias importantes para el desarrollo de esta nueva teoría. La geología, por ejemplo, la geología es una ciencia que estudia justamente los cambios que desarrolla la Tierra o el suelo mediante el movimiento de las placas tectónicas, Justamente en base a ello, Hunton, que es el que menciona justamente que la Tierra está en constante cambio, Los movimientos subterráneos, el movimiento del suelo, el movimiento de las rocas madres que conforman el suelo, están en movimiento, en constante movimiento, La ruptura, la fragmentación de esta roca, la solidificación de estas rocas van a generar los cambios en la tierra, en el suelo. Es lo que menciona justamente Hunton, Posteriormente, Charles Lyell va a dar otro fundamento o va a complementar la teoría que había mencionado Hunton, Él menciona que si la tierra o si el suelo está cambiando, esto va a influenciar en el desarrollo de los organismos y de los seres vivos. Por lo tanto, si la tierra cambia, si el suelo cambia, ¿por qué no los organismos también deben de cambiar? Los cambios en la tierra, los cambios y los movimientos que ocurren en la tierra, en la naturaleza, también van a influenciar en los cambios en los seres vivos. Es lo que menciona Charles Lyell. Otra ciencia importante para el desarrollo de esta nueva teoría, o para la consolidación de esta teoría, es la ciencia de la paleontología.
Y ahí tenemos, por ejemplo, a Cuvier, ¿no? Cuvier es el iniciador de la paleontología y es el que menciona que justamente que existen restos fósiles que evidencian de que los seres vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Estas huellas biológicas son un retrato en el tiempo que ha permitido evidenciar cómo los seres vivos han ido cambiando, ¿no? De esta manera, la paleontología ha podido explicar cómo los rinocerontes se han formado a partir, por ejemplo, de especies ancestrales que eran mucho más pequeños, que tenían la forma de un caballo, por ejemplo, ¿no? Cómo han ido cambiando, ¿no? A partir de un organismo primitivo, ¿no? Totalmente diferente a lo que encontramos al actual, ¿no? Pero no es una hipótesis, sino ya es una evidencia física mediante los restos fósiles, cómo han ido cambiando estos seres vivos y cómo se han formado estas especies, ¿no? Esa es la teoría justamente transformista, ¿no? Los inicios de las teorías transformistas van a consolidar la teoría de la evolución. Y existen justamente dos científicos o dos ilustres científicos que nos van a fundamentar la teoría de la evolución. Entonces, después esta teoría se convierte en la teoría de la evolución. Justamente ahí hablamos primero de Lamarck. Lamarck es el fundador de la teoría de la evolución, ¿no? Ya no se llama transformista, que es cambio, ahora se llama evolución. Tiene un nuevo concepto, ¿no? La evolución. La teoría de la evolución fue fundada por Lamarck. Y Lamarck justamente, Lamarck es especialista primero en plantas y posteriormente se va a especializar en animales, ¿no? Va a desarrollar una serie de estudios, va a determinar una serie de especies o variedades de animales y de esta manera va a aportar justamente a la zoología. La clasificación de los animales justamente va a ser un aspecto importante en el desarrollo de la zoología, ¿no? Pero Lamarck lo conocemos justamente por su teoría de la evolución. Él menciona que los seres vivos están en constante cambio. Esos cambios son influenciados por la naturaleza. La naturaleza va a permitir o va a generar que ese individuo genere un cambio, ¿no? La naturaleza va a moldear al ser vivo para que ese ser vivo pueda sobrevivir, ¿no? Ese ser vivo va a generar un cambio que le permita sobrevivir. Entonces, el fundamento o la teoría de la evolución de Lamarck consiste justamente en que la naturaleza incide en ese cambio, ¿no? Y para ello, para demostrar su teoría, él menciona dos leyes: la ley del uso y desuso y la ley de los caracteres adquiridos. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. La ley del uso y desuso consiste en que cuando el órgano de un individuo tiene mayor uso, este órgano se desarrolla más. Pero si un órgano deja de usarse, o bien se va a reducir, va a ser un órgano vestigial, se va a reducir, va a ser más pequeño, o bien va a desaparecer en el tiempo, ¿no? Entonces la ley de uso y desuso va a depender de qué tanto usas ese órgano, ¿no? Y si lo usa más, se desarrolla, y si lo usa menos, se reduce o desaparece. Ese carácter que ha adquirido ese individuo, ese carácter, sea desarrollado o sea reducido, ese carácter que ha desarrollado ese individuo, ¿no? Que tiene ese individuo, va a ser transmitido a otras generaciones. Y ahí habla justamente de su otra ley, ¿no? La ley de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Entonces, hemos explicado dos leyes: la ley del uso y desuso y la ley de los caracteres adquiridos. La ley del uso y desuso, el cambio que se desarrolla en ese órgano. La ley de caracteres adquiridos, ese cambio se va a transmitir a diferentes generaciones. Y eso lo explica justamente con un acontecimiento que él observa en la naturaleza. Él menciona, ¿no? Las jirafas ancestrales no tenían el cuello largo como lo tienen actualmente, ¿no? Las jirafas
que se encontraban hace miles de años, ¿no? Tenían un cuello corto, debido a que ellas se alimentaban principalmente de pasto, ¿no? Que tenían fácil acceso, ¿no? Pero cuando el ambiente fue cambiando, las lluvias se reducieron, se formaban las sequías, estos pastos desaparecieron. La dieta alimenticia, conformada principalmente por el pasto, ya no existía. Y lo que existía en ese momento eran una serie de plantas o arbustos dispersos, donde sus hojas se encontraban en la parte más alta, ¿no? Entonces, estas jirafas, para poder sobrevivir, empezaron a alcanzar esas hojitas, las hojitas de esas plantas, para poder alimentarse. Y cada vez estas jirafitas empezaban a elongar su cuellito. Cada vez esas jirafas trataban de buscar las hojitas que se encontraban justamente en esos arbustos o árboles. Esto permitió que el cuello de la jirafa pueda desarrollarse a lo largo del tiempo, ¿no? Transmitiéndose, ¿no? Haciendo el esfuerzo de alongarse y transmitiéndolo a diferentes generaciones. Y por eso se explica justamente que la jirafa actual, ¿no? La jirafa que observamos actualmente, tiene un cuello largo, porque justamente esta jirafa ha ido elongando su cuello por el esfuerzo que le daba para alcanzar su alimento, ¿no? Entonces ahí tenemos la explicación de por qué las jirafas, según Lamarck, ¿no? La explicación por qué las jirafas tienen el cuello largo. ¿Quién influye en ese cambio? La naturaleza. La naturaleza restringió la alimentación de estos individuos para poder desarrollar un cuello mucho más largo. Según Lamarck, la naturaleza amolda o condiciona a ese cambio. Según Lamarck. Según Charles Darwin, esto no es tan correcto, ¿no? Charles Darwin y Wallace, ¿no? Dos ingleses que tenían dos tipos de vida diferentes, ¿no? Charles Darwin pertenecía a la clase aristócrata de Inglaterra, en cambio Wallace pertenecía a la clase de pocos recursos, ¿no? La clase media, la clase pobre, ¿no? Pero Charles Darwin va a tener mayor relevancia debido a que él tiene las mejores condiciones para poder desarrollar justamente su teoría, ¿no? Pero los dos llegan a la misma conclusión, ¿no? Tanto Charles Darwin como Wallace. A ver, ¿qué menciona Charles Darwin? En primer lugar, Charles Darwin estudió medicina, ¿no? No concluyó sus estudios de medicina porque tuvo la oportunidad de poder ser parte de una expedición, la llamada expedición de Beagle, ¿no? Debido a que Inglaterra, al igual que varios de los países desarrollados de Europa, realizaban expediciones para expandir su territorio, ¿no? Y justamente en esa expedición participó Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, por ejemplo, participa en la expedición de Beagle, ¿no? Y pudo recorrer los países de América y de Australia, ¿no? El país de América y de Australia, ¿no? Recorrió, por ejemplo, Chile, la Patagonia, ¿no? Brasil, ¿no? Uruguay, ¿no? Todos esos países recorrió justamente Charles Darwin. Y finalmente Ecuador, ¿no? Y justamente su admiración va a estar justamente en este país, ¿no? En la isla Galápagos. ¿Qué observa Charles Darwin cuando llega a las islas Galápagos? Él observa justamente que existía una gran variabilidad de especies en este lugar. Bueno, mucho más de lo que voy a observar en su recorrido, ¿no? Porque en este lugar observa una gran variabilidad en un territorio mucho más restringido, ¿no? Un territorio pequeño, hay una gran diversidad de especies. Entre ellas las aves, ¿no? Entre ellas algunos mamíferos, ¿no? Pero lo que él va a tener mayor detenimiento, o sea, mayor fijación, ¿no? Observación, va a ser justamente en las aves. Y aquí justamente va a explicar, va a empezar a observar justamente estas aves llamadas los pinzones, ¿no? Los pinzones de Darwin, ¿no? Los pinzones de Darwin son unas avecitas, ¿no? Que se encuentran en las Islas Galápagos, ¿no? Él observa varias islas, ¿no? Y en todas esas islas observan a estas avecitas, ¿no? Lo que él hace es recolectar muestras de estas aves y posteriormente recopilar toda la información necesaria
sobre estas aves, ¿no? La dieta alimenticia de estas aves, la ubicación de estas aves, la forma que presenta a través de las especies, ¿no? De las colectas que he realizado, todo esto va a permitir poder formular su hipótesis justamente ya cuando regrese a Inglaterra, ¿no? Pero un caso interesante es justamente que cuando Darwin hace las colectas, él observa que las aves eran semejantes, o sea, él argumentaba que estas aves eran variedades, ¿no? Variedades de aves, ¿no? Pero cuando llega a Inglaterra y le dan los resultados de estas variedades, le causa admiración cuando justamente la especialista le dice que estas variedades no son variedades, en verdad, lo que son diferentes especies. Entonces lo que Darwin argumenta justamente lo que había observado de la manera siguiente. Él dice, ¿no?, que las especies que se formaron en esas islas fueron producto de un aislamiento geográfico en un inicio y posteriormente en un aislamiento reproductivo, ¿no?, que va a restringir el apareamiento de estos animales. A ver, pero hay otros aspectos importantes también que él observa, ¿no? Por ejemplo, él observa que estas avecitas, todas, por ejemplo, las aves que se encuentran en diferentes islas tienen diferentes tipos de dieta alimenticia, ¿no? Por ejemplo, hay unas aves que se alimentan, por ejemplo, de cactus, ¿no? Se alimentan de cactus. Hay otras aves que se alimentan de hojas. Hay otras aves que se alimentan de insectos, ¿no? Pero en un inicio, cuando esta isla solamente era una sola, ¿no?, todas eran una sola especie y estas se alimentaban de semillas. Entonces, Darwin argumenta justamente que esta isla, ¿no?, al separarse y formar varias islas, fueron restringiendo a estos animales e induciendo a que cambien su dieta alimenticia y por lo tanto también cambien sus aspectos físicos, como el tamaño del pico, la forma del pico, por ejemplo, ¿no? Los picos de aquí de estos picos no son diferentes, ¿no? Es un pico mucho más grueso, ¿no?, con punta, es un pico mucho más agudo, más fino, y es un pico mucho más pequeño, mucho más agudo, ¿no?, que se alimenta. Y cada pico tiene una característica importante para la función en la cual va a inducir la alimentación, ¿no?, de estas aves. Entonces, eso es justamente lo que había observado Charles Darwin. Él también pudo apreciar, cuando llegó a Inglaterra, pudo apreciar la variabilidad que existe en especies domesticadas, ¿no?, tanto de plantas como de animales, ¿no? La variabilidad que existe, por ejemplo, en las especies de palomas, ¿no? La variabilidad que existe, por ejemplo, en los perros, ¿no? La variabilidad que existe en una serie de plantas frutales, ¿no? Entonces, todos esos aspectos importantes van a ser importantes para que él pueda comprender cómo se da esta evolución, cómo se desarrolla la evolución. Para que se dé la evolución, Darwin menciona que tienen que cumplirse 4 aspectos importantes. Hay 4 procedimientos que se dan en una evolución. La primera es a través de la reproducción. A través de la reproducción, los individuos van a generar descendientes con variabilidad, ¿no? O sea, cuando los individuos se reproducen, generan descendientes con variabilidad. Todos ellos son semejantes, pero a la vez diferentes, ¿no? No son lo mismo, no son idénticos. La reproducción sexual va a generar descendientes con variabilidad. Esta variabilidad va a ser un aspecto importante en la evolución, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el primer aspecto es la variabilidad en la especie. El segundo aspecto es el crecimiento de la población, es decir, la superpoblación. Cuando una especie encuentra las condiciones favorables, hay espacio suficiente, no hay espacio para expandirse, hay alimento en abundancia, esta especie va a empezar la población conformada por esta especie va a empezar a crecer, ¿no? Va a llegar a un clímax, a una cúspide, ¿no?
Cuando ya se escasea alimento, cuando los espacios ya no son suficientes, la población va a permanecer en un momento constante y finalmente va a decrecer, ¿no? Pero el segundo paso es la superpoblación, el aumento de individuos en una población. Segundo aspecto. Tercer aspecto. El tercer aspecto es que los individuos que se encuentran en esta población ahora van a competir por el alimento, van a competir por espacio, ¿no? Van a tener que competir entre ellos. Va a haber este tipo de competencias, ¿no? La competencia que se da en diferentes especies, por ejemplo, un depredador con una presa, ¿no? El depredador tiene que tener las condiciones favorables para poder atrapar a la presa, ¿no? Capturar ¿no? Estar al acecho de la presa, ¿no? Tener la mejor estrategia para poder atrapar a la presa. En cambio, la presa tiene que cuidarse, tiene que ser más sigiloso, tiene que evadir al depredador, ¿no? Entonces, hay una competencia entre individuos de diferentes especies. Lo otro es entre individuos de la misma especie, ¿no? En una población, encontramos individuos de la misma especie, ¿no? Estas especies también compiten, ¿no? Compiten por la reproducción, compiten por el alimento, también compiten por el espacio, ¿no? En una población, por ejemplo, de aves guaneras, en una población, por ejemplo, de vicuñas, ¿no? En una población de cardumen de peces, o sea, están compitiendo constantemente entre ellos también, ¿no? ¿Por qué? Por búsqueda de alimento. Todas a veces cooperan, pero generalmente compiten, hay una competencia, es lo que menciona justamente Charles Darwin, ¿no? Hay competencia, individuos de la misma especie. Y lo otro es justamente la competencia con la naturaleza, ¿no? No es competencia, sino que es la influencia de la naturaleza, ¿no? Es el tercer aspecto. La competencia entre las especies, la competencia entre individuos de la misma especie, la influencia de la naturaleza van a ser aspectos importantes para justamente para la supervivencia, ¿no? Entonces, el tercer aspecto es la competencia para la supervivencia, ¿no? Tercer aspecto. El cuarto aspecto es la selección natural. Los individuos más aptos, los individuos con mejores condiciones, los individuos que se generaron en esta población, ¿se acuerdan que cuando se reproducen sexualmente van a generar una gran cantidad de individuos, ¿no? Y esos individuos, la naturaleza va a influenciar las competencias entre ellas y en algún momento van a quedar ciertos individuos que estén capacitados, ¿no? Que estén aptos para poder sobrevivir, ¿no? Tienen las mejores, son los que han satisfecho todos los obstáculos, ¿no? Son los que han logrado evadir todos los obstáculos, ¿no? Estos individuos van a ser seleccionados por la naturaleza y de tal manera que van a tener el privilegio de reproducirse. Estos individuos, que se están escogiendo, que se están seleccionando, van a transmitir sus rasgos físicos a sus descendientes. Los cambios que se desarrollan, esos cambios que se han seleccionado, esos individuos que se han determinado esas características, son los que van a generarse a lo largo del tiempo en una nueva especie, ¿no? De esa manera se explica la evolución, ¿no? Con esos cuatro aspectos. La selección natural no es nada más que la elección del individuo más apto, y ese individuo más apto es el que va a cambiar y va a determinar una nueva especie, idónea para ese momento, para ese tiempo, ¿no? Si la naturaleza cambia, obviamente, las condiciones van a ser otras, y este individuo de repente en un momento va a desaparecer o va a generar cualidades que le va a permitir sobrevivir, ¿no? Otro aspecto importante que habla Charles Darwin es la evolución en el hombre. El hombre también sigue los mismos criterios de la evolución. La hominización. La hominización es el cambio evolutivo que ha desarrollado el hombre. El hombre nace a partir de un primate, de un ser ancestral denominado primate, que es el que va a originar varios individuos, varias especies, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, el
el orangután, el simio, ¿no? Y ahí justamente estamos nosotros. Pero no es que procedemos de los simios y los orangutanes, sino que hay un tronco ancestral denominado primate. Y justamente esto va a ser un aspecto negativo que van a observar justamente los que estaban, la corriente ideológica, ¿no?, del cristianismo, estaba totalmente, no estaba de acuerdo con este postulado que había mencionado, que el hombre tiene la misma jerarquía de un animal, ¿no? ¿Cómo puede explicar Darwin que el hombre se compara con el animal, ¿no? Justamente es la refutación que hacen de esta teoría. Pero todo esto fue importante para poder explicar cómo se desarrollan los seres vivos a lo largo del tiempo y de esta manera, ¿no?, podamos entender la gran diversidad de seres vivos que encontramos en la naturaleza. Bueno, jóvenes, creo que eso sería lo más importante, lo más fundamental en este tema que hemos desarrollado el día de hoy, la evolución. Espero que les haya gustado y esperemos también que en la próxima oportunidad sigamos conociendo mucho más sobre los aspectos biológicos de esta ciencia hermosa que es la biología. Muy vamos, chao.